barca de tal manera que se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le ¿qué? Obedecen? Jesús venía, hermano, de tener unas situaciones, de estar ahí en la enseñanza, haciendo la voluntad del Padre. Venía cansado, él quería apartarse un poco, hermano, quería como retirarse a un lugar menos donde pudiera tal vez descansar con sus apóstoles. Y la idea del Señor fue: pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Esa fue la idea del Señor. Y tomaron una barca, las que estaban allí, pero había multitudes, hermanos, que estaban siguiendo al Señor. Barcas continuaron también, algunas de ellas detrás del Señor, porque seguían al Señor, querían seguir escuchando. Mucha gente que seguía al Señor fielmente, como usted y yo, hermano. Estamos aquí en esta noche, allí en casa, usted. Seguimos al Señor por convicción, no por el milagro, no por la comida, no por lo que pueda hacernos. Muchas veces hemos aprendido que alabamos al Señor por lo que Él hace, ¿cierto? Amén. ¿Por qué alaba usted al Señor? Por lo que Él hace, las cosas, las más grandes son sus maravillas, por todas las obras, por todo. ¿Por qué lo adoramos? Por la esencia, por lo que es Él, por lo que Él significa a nosotros. Había mucha gente que seguía verdaderamente a Jesús por una realidad, porque había una convicción, fueron cambiados, transformados, pero había otra gente que tenía otras situaciones diferentes en seguir a Jesús. Vemos la anterior vez pasada que muchos le siguieron y le buscaron. ¿Por qué? Por la comida, por el alimento. Vieron que estaba gratis, que la cosa estaba muy buena, muy chévere, muy rico. Tener a Jesús del lado, el grande, el poderoso, el que hace aparecer la comida, el que multiplica la comida. ¿Quién no le va a gustar esa vida? Pero el Señor tuvo que confrontarlos. En esta ocasión Jesús calma la tempestad. Dice allí las escrituras que Jesús iba en la barca en la posición que se le permitiría a cualquier huésped distinguido. Iba en una barca, no era un barco grande, no era un yate, era una barca, hermano, una barca donde podían caber aproximadamente 15, 20 personas, ¿cierto? El pequeño asiento que estaba colocado en la popa o en la parte de atrás iba junto o estaba cerca, muy cerca al timón, donde el Señor estaba allí en ese lugar donde estaba. Dice que estaba recostado y estaba ¿qué? Durmiendo, recostado en una almohadilla o en una almohada. Ahí estaba el Señor, estaba cansado. Recordemos que el Señor es 100% divino. Amén. Vino como hombre divino, pero también 100% ¿qué? Jesús se cansaba humanamente, ¿no? Entonces, si decimos que Jesús no se cansaba, entonces Jesús no sintió los golpes, Jesús no sintió las cachetadas, Jesús no sintió cómo le volvieron su espalda, Jesús entonces no sintió los espinos, Jesús no sintió entonces la lanza que le atravesaron. Jesús tuvo hambre, tuvo sed, se cansó también muchas veces, el sueño le llegó. Pero créalo que si nos ponemos nosotros al lado del Señor, nosotros dormiríamos mucho más que el mismo Señor. Yo creo que el Señor dormía, hermano, horas, hasta minutos de las 24 horas, porque estaba haciendo la voluntad del Padre y no se cansaba aún en esa situación humana. Le estaba la fortaleza del Padre. Él prefería hacer la voluntad del Padre. Y cuando tal vez terminaba los momentos con la iglesia, con las multitudes, dice que se retiraba ¿a qué? ¿A dormir? Se retiraba a orar con el Padre, a estar ahí en intimidad, en relación con el que daba las fuerzas.
en hacer, en escuchar a su padre, qué es lo que quería, cuáles eran los planes, más y más. Amén. ¿Por qué Dios hace preguntas si es omnisciente? Sería esta para usted. ¿Por qué Dios hace preguntas si es omnisciente? Si Él sabe todo lo que va a suceder, Él sabe todo, hermano. Pero Él está esperando de nosotros esa obediencia, esa fe, esa confianza. Y Él estaba en este momento en una situación con sus apóstoles. Los apóstoles estaban en la barca con Él. Iban atravesando el mar o bien llamado el lago de Galilea. Iban casi por la mitad. Normalmente este lago se levantaban tremendas tempestades, pero les proporcionó en ese momento a ellos, les tocó. Dice la escritura allí que mientras iban ellos y que habían despedido la multitud, se levantó una gran tempestad, hermano. O sea, la tempestad era terrible, era totalmente arrasable, una tormenta feroz, dice que se desató, y las olas eran tan violentas que entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Se desató entonces una terrible tempestad, hermano, y ellos estaban allí, Jesús estaba allí. El viento azotaba la barca con furia y las olas amenazaban con anegarla completamente. Pero dice que Él estaba entonces en ese lugar, en la popa, durmiendo en un cabezal. ¿Y qué hicieron estos? Sus apóstoles le despertaron, hermano, y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En Mateo, porque también en Mateo y en Lucas está esta referencia. En Mateo dicen los apóstoles: sálvanos que perecemos, dice Mateo. Señor, lo despertaron: sálvanos que perecemos. Pero aquí en esta referencia, en este detalle dice: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Lo despertaron. Jesús estaba dormido en la parte trasera de la barca con su cabeza recostada sobre un almohadón. Entonces los discípulos le despertaron gritándole, dice en esta versión, en la versión Biblia Libre, capítulo 4, versículo 38: maestro, ¿no te preocupa que estamos a punto de ahogarnos? La situación no estaba nada fácil por donde estaban atravesando. La situación estaba terrible, hermano. Lo que estaban viendo con sus ojos, contemplando lo que habían tal vez logrado ellos hacer con sus remos, tal vez tratar y no molestar al maestro. Quizá pasó un breve tiempo, quizá pasó unos momentos de cuando comenzó la llovizna, la tormenta, el viento a soplar, cierto, contrario. Y tal vez ellos dijeron: no, vamos, nosotros lo intentamos en nuestras fuerzas, rememos nosotros más fuerzas, vamos a ver si alcanzamos a superar la tormenta, a pasar este tiempo. Todos se colocaron en posición, hermano, de ir en contra. No eran cualquiera los apóstoles. Habían allí pescadores de hombres que en algún momento en su vida habían pasado por tormentas, por vientos huracanados fuertes. Habían aprendido a estar en el mar, habían aprendido a estar allí. Quizá otros no, como dice que eran publicanos, que eran cobradores de impuestos. Para otros no mantenían en una barca, para otros tal vez eran, no especifica quién le pregunta: Señor, pero ahí están los apóstoles. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande, ¿qué? Bonanza. Los apóstoles estaban diciéndole al Señor: maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿No importa que nos vamos a ahogar? Pero Jesús se despertó. ¿Cómo cree que se despertó el Señor? Él no les preguntó qué iban a hacer en ese momento. Él estaba en control. ¿Usted cree que Él estaba más dormido que dormido verdaderamente, como nosotros nos dormimos y hermano, nos despachamos de este mundo?
Y nos olvidamos de lo que pasa en este mundo y alrededor, a no ser de que un terremoto nos mueva la cama y nos zarandee, hermano, o un animalito por ahí. Y yo detesto las cucarachas, me ha despertado algunas veces. El techo de nosotros es de icopor, y cuando ese animalito cae en el icopor, eso no deja dormir a nadie, hermano. A mí personalmente, mi esposa sigue en su luna de miel con su sueño, pero yo sufro. Aquí se los confieso humanamente. Usted dice, pastor, ¿usted le tiene vaina? No, sí, no me gusta, hermano. No me gusta. Miedo no le tengo, la puedo patear, no me da ni ganas de pisarla, hermano, de verdad. Ellos estaban aquí en una situación aterradora. Los discípulos no estaban viviendo algo ahí como qué chévere, ¿no? Está moviendo la barca y Jesús va con nosotros. No, nada, tranquilo, no. Jesús ahí, el dueño de la creación, el Hijo de Dios. Vamos con el Hijo de Dios aquí, con el Hijo del capitán. No va a pasar nada, tranquilos. No, en su humanidad comenzaron a tener una situación, y es cuando el Señor aquí podemos encontrar en el versículo 40, que es el versículo clave allí, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Por qué están tan asustados? Dice otras versiones. ¿Por qué están tan miedosos? ¿De dónde viene ese miedo? ¿A qué se viene ese miedo? Pero Él les pregunta, la segunda: ¿cómo no tenéis fe? Y es ahí donde Dios nos quiere llevar en esta ocasión, en este relato. Amén. Y le pido a usted, por favor. En Mateo dice: hombres de poca fe. ¿Cómo no tenéis fe? En Mateo, en relación aquí a este pasaje, Él les dice: hombres de poca fe. En Lucas, que también lo relaciona a este mismo pasaje, dice: ¿dónde está vuestra fe? Entonces usted puede, si está tomando nota: ¿cómo no tenéis fe? Hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? Y yo creo que es así en algunos momentos para nuestra vida, hermano, donde podemos estar atravesando serie de situaciones aterradoras en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos han pasado momentos difíciles, aterradores, donde usted le ha dado miedo humanamente? Donde usted dice: ay, aquí quién me puede salvar, aquí quién me puede guiar, quién me puede ayudar, quién me puede dar una mano. Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Acaso no tienen fe? Voy a leer aquí una parte del comentario. Dice que si leemos también en un sentido esto simbólico, es de mucho valor. Vamos a ponerle no solo sentido literal lo que ellos vivieron allí. Ya lo leímos, y lo que pasó allí literalmente fue humanamente literal, pero hay algo, un sentido espiritual cuando podemos encontrar. Dice: cuando los discípulos se dieron cuenta de que la presencia de Jesús estaba con ellos, la tempestad se convirtió en calma. Una vez que se dieron cuenta de que Él estaba allí, una paz intrépida vino a sus corazones. Viajar con Jesús era viajar en paz aún en medio de la tormenta. Ahora bien, eso es universalmente cierto. No es algo que sucedió una vez y no más, es algo que sigue sucediendo y que nos puede suceder a nosotros también. En la presencia de Jesús podemos tener paz aún en medio de las más violentas tempestades de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted ha sentido esa paz en medio de la tormenta? Creo que por allá hay una canción que dice así: paz en medio de la tormenta. Hace mucho tiempo la cantábamos en una iglesia, en una congregación, y es tremenda canción, hermano. Paz en medio de la tormenta. Pero déjeme decirle, primer punto: Jesús nos da la paz en la tormenta del duelo. Yo creo que los momentos más difíciles que podemos tener nosotros, miedo, los seres humanos, es la pérdida de un ser querido. Es la pérdida de alguien que amamos. Es los que han tenido la situación, el momento
Yo solo he vivido el momento de una abuela por parte de papá, y ese mismo día que nosotros estábamos eh, 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 enterrando pues allí el cuerpo en el sepulcro, a mí sentí un nudo tan grande aquí, hermano. Mi papá estaba adelante y dije, estoy detrás de él porque él pues obviamente en su discapacidad ha podido caer por su situación de discapacidad, y yo dije, está un momento aquí, yo lo tomo a él, pero ese momento es duro, difícil. Dice aquí, cuando nos viene una pérdida, como es inevitable, Jesús nos habla de la gloria de la vida por venir. Él cambia la oscuridad de la muerte en la luminosidad del pensamiento de la vida eterna. Él nos habla del amor de Dios. Dice aquí, hay una antigua historia de un jardinero que tenía en su jardín una flor favorita que quería mucho. Escucha, una anécdota aquí, una historia. Cierto día llegó al jardín y se encontró con que aquella flor no estaba. Se entristeció y enfadó mucho y se puso a proferir quejas. En medio de su resentimiento se encontró con el dueño del jardín, al que comunicó sus quejas también. El dueño le dijo, cállate, la he recogido yo para mí. En la tormenta del duelo, Jesús nos dice que los que amamos han sido para los que han ido para estar con Dios, con Él, y nos da la seguridad de que nos reuniremos otra vez con los que hemos amado y perdido por un tiempo. Lo más triste es saber que tal vez alguna de aquellas personas uno diga, ¿será que fue salvado? ¿No fue salvo? Y yo creo que es uno de los momentos a unos que lo ponen a pensar más difíciles. Uno dice, ¿será que se salvó mi tío? ¿Será que no? Es que toda su vida así. Tenemos como cierta esperanza, como lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario con los dos hombres al momento, ¿no? Hemos aquí tenido un testimonio, creo, del hermano Diego, ¿cierto? Al último momento, allí, hermano, en su situación, reconoció, ¿cierto? Alguien que se le acercó, le compartió, esa persona creyó en Jesús, se arrepintió, su hermano, y creemos en la esperanza que Dios le concedió salvación. Segundo, Jesús nos da la paz cuando los problemas de la vida nos envuelven en una tempestad de duda y tensión. De Él solamente nomás puede venir la paz, hermano. Cuando estamos en esos problemas, en esas situaciones, en esas dificultades, cuando estamos en una incertidumbre, hay momentos en los que no sabemos qué hacer cuando nos encontramos en alguna de las encrucijadas de la vida. Fíjese, el Señor me dio ese título así de esta manera. Hace mucho tiempo, y lo volví y lo traje. Dios me permitió volverlo a traer. Quizá diferente. Y yo cuando leo estos comentarios, esto aquí, y dice, hay momentos en los que no sabemos qué hacer, Dios ahí confirmándole a uno, hermano, de que Él está en el asunto de lo que Él quiere transmitir, de lo que Él quiere comunicar a la iglesia, a nuestra vida. Hay momentos donde el miedo nos consume, que no podemos ver con claridad en momentos, pero a los discípulos estaban allí ante esa situación, y el Señor les estaba enseñando algo. El Señor les estaba enviando, trayendo un mensaje a ellos. No sabemos qué hacer, qué camino coger, qué camino seguir. Es cuando entonces debemos volver nuestra mirada al Señor, hermano, y podemos decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué es lo que hay que hacer? El camino aparecerá claro. Entonces, lo trágico no es saber qué hacer.
Le vuelvo a leer. Lo trágico no es no saber qué hacer, no saber qué hacer. Pero tenemos su palabra, tenemos el mensaje, tenemos la enseñanza. Amén. Y Dios lo que quiere es dependencia total de Él, confianza absoluta, hermanos. No importa lo que esté viendo tus ojos contemplando, no importa que la misma muerte esté por delante. Lo hizo con María y Marta, les enseñó. No solo llegó la enfermedad, llegó el momento de la muerte, hermano. Ya, se acabó. Se fue nuestro hermano, ya. Ya no hay nada que hacer, ya. Yo sé que va a resucitar y tengo la confianza de que va a resucitar el día que el Señor llame a los muertos. Pero el Señor les tenía una enseñanza. Dijo: yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy la vida. No te he dicho, mujer, que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuál era el camino indicado que Dios le estaba dando a mujer? La confianza en el Señor. ¿Qué hacer? ¿A dónde correr? ¿A dónde ir? Tercero, Jesús nos da la paz en las tormentas de la ansiedad. Hay gente que sufre de ansiedad en estos momentos, de depresión, de situaciones, hermano, difíciles, preocupantes, donde está la preocupación acerca del futuro, acerca de eso desconocido, aún por las personas que amamos. Pero Jesús nos habla de un padre cuya mano no causará nunca a sus hijos una lágrima innecesaria, hermano. Y de un amor más allá del cual ni nosotros ni los que amamos podemos ser arrastrados nunca. En la tormenta de la ansiedad, Jesús nos trae la paz del amor de Dios. Jesús estaba allí. Aparentemente su cuerpo estaba en un reposo, dormido, pero él estaba esperando una acción de sus apóstoles. Había una prueba de fe en ellos, y aún para incitarles a orar. En la prueba, la fe de ellos, que tambaleó y estaba muy débil, pero sus oraciones fueron, y aquí me deja, hermano, esto aquí me enseña a mí, fueron fuertes. Sus oraciones, su parte, su fe débil. Pero ¿a quién más tuvieron que despertar, hermano? ¿A quién más? Sino al que estaba allí, al que podían, al que podía darle la salvación, al que podía llevarles, al que podía darle la seguridad, al que podía ayudarles. Lo despertaron en grito, tal vez una manera áspera: Señor, no tienes cuidado de que nos perecemos. Pero hermanos, recuerden que cómo estaban en ese momento. Tal vez no, la angustia, el terror se había apoderado de ellos, el miedo absoluto en la vida de ellos, que la fe estaba tambaleando. Su fe, lo que habían visto tanto, ya habían recorrido un tiempo con el Señor, hermano. Habían visto muchas cosas de lo que el Hijo de Dios había hecho en la tierra, en medio de la multitud, en multitudes, en los hombres, en las mujeres. Pero su fe estaba tambaleando en este momento, como tal vez en un momento de nosotros, en nuestra vida, en esos momentos puede tambalear nuestra fe. En algún momento, pregúntese usted: ¿ha tambaleado su fe? ¿Usted ha sentido que su fe le está faltando? A pesar de que su fe era débil, los discípulos sacaron fuerzas de flaqueza al tener presente al Maestro y apelaron al remo de las oraciones cuando los remos del barco no les servían. ¿Ve usted? Dos allí.
¿Qué es la enseñanza del Señor para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? En las fuerzas de nosotros, en los instrumentos que tenemos allí, que podemos aferrarnos a aquellos instrumentos, que podemos asearnos, o verdaderamente en esos momentos difíciles asearnos de la palabra y asidos de la oración, donde tenemos la respuesta, hermanos, donde tenemos el auxilio, donde tenemos la ayuda pronto, donde Él puede venir a socorrernos, donde Él puede venir a librarnos. Su último recurso era despertar al maestro. Aun cuando una barca que llevaba a Cristo, por mucho que las olas les zarandearan, no podía hundirse. Además, el propio Señor les había asegurado del éxito de la travesía al decirles, ¿qué les dijo? El primer versículo. Lea usted conmigo. En la última parte. Si usted tiene en rojo su Biblia, pues ahí va a estar. Pasemos ¿a qué? ¿Estaba seguro el éxito? ¿Estaba seguro la travesía, hermano? ¿No iban a perecer? No iban a perecer. El Señor estaba al cuidado de ellos. Dormido humanamente, pero nunca dormido en su reino, en todo su poder. Estaba más despierto. Jehová de los ejércitos allí, el Dios de la gloria, el Padre, su Hijo en una barca, el Dios con nosotros, Emmanuel. Pero que nosotros aún, cuando estamos aún en la iglesia, cuando tenemos la palabra, cuando hemos visto la gloria de Dios, cuando hemos tenido un caminar en el Señor y hemos visto la gloria de Dios, hermano, y hay momentos donde vienen terrores en nuestra vida, hermano, pero es donde Dios está mirando en silencio. No está dormido el Señor. No duerme el que ¿qué? El que guarda ¿qué? A Israel, dice la palabra. Amén. Pero Él está esperando qué es la actitud, cuál es la acción de nosotros, a dónde, qué vamos a hacer. Y Dios sabrá por qué trae estos momentos y estas enseñanzas. Porque Él nos alista, nos prepara. Mire, no hay nada más seguro que la palabra profética, hermano. Aquí no necesitamos de un hombre que hoy te pueda profetizar. Es que va a venir tiempo. No, sabemos que pueden y van a venir tiempos difíciles para la iglesia, personalmente, particularmente a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo vamos a responder ante esas situaciones, ante esos momentos? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros después de que ya nos consideramos un poco maduros en la fe, convencidos por la palabra de Dios? Que no es diferente a un niño. Si un niño estuviera allí en esa barca, pero ahí no había un niño, ahí estaban hombres, hombres fuertes, hombres de espada. ¿Quién era Pedro? Un hombre. Juan y Jacob. Ahí no había fusilánimes. Si hubiera estado un niño allí, sí, obviamente, pongámoslo en el sentido espiritual, hay una persona nueva en el evangelio, hermano. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de aquellos que vienen, los pequeños, y tener cuidado de ellos, así como un padre tiene cuidado de su hijo. No lo va a dejar frente a un perro que lo está aterrando. Va a hacer lo que sea para enfrentar a ese perro por su hijo. Pero si usted tiene que enfrentar un perro bien rabioso en el camino, lo que le sale, usted tiene que saber cómo enfrentarle o salir corriendo, hermano. A mí cada rato me pasaba eso en el trabajo que yo tenía. Y tenía un poco de volantes. Y lo que yo hacía, hermano, era sacaba, tirar todo volante. Y ese animal salía sucumbido, más aterrado que yo. Y yo después a recoger volanticos porque era mi trabajo y tenía que volver a seguir el trabajo. Pero usted en el Señor, una persona madura, usted que es en el Señor, Dios está esperando. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué hacemos? Y para terminar con este punto, Jesús en la barca,
Él hizo una reprensión como que, ¿cierto? Muy fuerte podemos encontrar. Pero la verdad era que el Señor les estaba enseñando. Él les demostró. Él solo dijo dos palabras: calla, y enmudece, reprendió. No solo los vientos, sino que también ¿qué? El qué, hermano. O sea, el sonido que producía era aterrador. Cállate y enmudece. ¿Por qué tan miedosos? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y realmente, mire, seguro, no es que los discípulos no carecieran de la fe como usted y yo, hermano. Había una fe, pero uno puede decir, no, una fe por completo. Pero en esta ocasión, su miedo prevalecía de tal modo, hermano, que parecía no tener ninguna, ya que parecía que no le servía de nada. Y la segunda oportunidad que en esta noche quiero referir es el momento que ustedes han escuchado también, y es Abraham en Génesis capítulo 22. Muchas veces hemos escuchado, leído. ¿Recuerdan el capítulo 22? Ya usted está comenzando a llegar. Y ahí es la prueba donde ¿quién? Dios ordena a Abraham que sacrifique ¿a quién? A Isaac, su hijo. Un hombre que dice la escritura que ya le estaba llegando los días, ya estaba muriendo, un hombre que ya estaba prácticamente, había perdido su vida viril. Un hombre que ya estaba muriendo, un hombre que ya le estaba llegando el final, pero que al final de sus días llegó el Señor con una promesa. Y vemos que esa promesa, aunque duró por un tiempo, ¿cierto? En que su hijo fuera una realidad, Dios le permite contemplar nacer su hijo Isaac, tenerlo. Y dice aquí, no hay una edad referente, dice el muchacho, aproximadamente puede ser entre 15 y 20 años. Ya había tenido un tiempo con su hijo, ya lo había instruido, ya le había enseñado muchas cosas en el Señor, había pasado, amaba a su hijo. Amaba a su hijo ya en un tiempo, pero Dios le permite después de este tiempo, haber pasado este tiempo con su hijo. Dice la escritura que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Tan hermoso, ¿no? Como pueda uno responder al Señor así de esta manera, ¿no? Cuando usted dice a mí, heme aquí, es: Señor, hágase tu voluntad, lo que usted quiera, pídalo, Señor. Lo que usted quiera, que quiera pedirme que yo haga, lo voy a hacer. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, escuche, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Qué obediencia, ¿no? ¿Cuántos días lo pensó? Oiga, eso era como tan fácil lo que le estaba pidiendo, ¿o qué? ¿Será que le estaba pidiendo un cabrito? Sacrifícame un animal como él ya lo sabía hacer. Abraham ofrecía holocaustos al Señor, sacrificaba, se deleitaba en la presencia del Señor. Pero esta solicitud está como, ¿cierto? Como rara, como pasada de tono. Pero Abraham se levantó muy de mañana y enalberdó el as o su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo.
y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿A dónde? El monte Moriah. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aproximadamente, dicen los comentaristas, 3 días, aproximadamente 80 kilómetros. Humanamente todo lo que se pudo haber pasado por su mente. Todo, 80 kilómetros. Yo creo que más de aquí a Buga. A Buga hay como 60 kilómetros. Más allá de Buga. En su asno, ¿cierto? Su pollino, con sus 2 siervos. 3 días se demoraron en llegar a ese lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Eso era lo que hacía normalmente, cotidiana y habitualmente Abraham. Él ofrecía, él adoraba, se gozaba en la presencia de Dios. Su hijo le había enseñado esto. Para su hijo era algo normal porque estaba habituado. Aquí su hijo no sospechaba nada todavía, hermano. Su muchacho no sospechaba nada. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham a su padre. Aquí ya hay algo raro, ¿no? Aquí él notó algo raro de lo que no estaba habituado a su hijo. ¿Qué sospechó? ¿Qué no vio? ¿Qué pensó? Dijo: ay, mi papá ya está muy tan viejito que se le olvidó el corderito, se le olvidó el animalito. Ay, mi viejo, ¿no? Es que ya se le estaba olvidando las cosas a mi viejo. Traigámoslo así, de esta manera. Y él preguntó: ¿qué? A su padre, y dijo: Padre mío. Mire estas palabras tan tiernas, ¿no? Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Era las entrañas, la promesa, lo que Dios le había prometido. Mi hijo. Aquí hay, hermano, algo tan especial cuando podemos leer estas palabras entre líneas, y cuando el Señor permite que estas palabras queden escritas así, hermano. Mi hijo. ¿De dónde venía? ¿De dónde estaba saliendo? ¿De qué caminar? ¿De a dónde? ¿Cuántos días llevaba ya llegando ahí? ¿Se sabía lo que estaba pasando humanamente este hombre en sus pensamientos, hermano? Pero estaba la obediencia, estaba la confianza, estaba la certeza en su Dios. ¿Conocía Abraham a Dios? Claro, hermano. ¿Tenía intimidad Abraham con el Señor Todopoderoso? Claro que sí. Tenía una relación continua, y no solo de domingo, de jueves, de un martes, de un momento, de una visita. Era continuo en su vida. Era la gloria de Dios siempre con este hombre. Era una relación. ¿Conocía por tanto al Dios de la gloria? Lo conocía, hermano. Y en Hebreos ahorita lo leemos. Pero sigamos aquí el relato, amén. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto, papá? Padre mío, ¿se te olvidó? Y respondió Abraham: ¿qué? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban, ¿qué? Dios, ¿qué? Se proveerá. Hermano, ¿cuál amor por su hijo tenía Abraham? ¿Amaba al Señor? ¿Amaba a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente? ¿Aprendió a amar a Dios? Claro. Pero también amaba ¿a quién? ¿A su hijo? ¿Su hijo, su promesa de las entrañas? Dios estaba probando algo en la vida de... ¿Qué hacer en esos momentos cuando somos probados?
Y cuando llegaron al lugar, que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Por qué usted cree que no llevó a los dos siervos allá al monte? ¿Ah? También lo vieron normal ellos porque siempre quizás sus siervos habían podido escuchar de Jehová Todopoderoso, él como Abraham, ¿cierto? Pero tal vez no, siempre lo hacía tal vez Abraham solo con el Señor o en algún momento con su hijo. Yo no estoy diciendo que eso lo dice en la escritura, yo digo cuántas cosas no le enseñó Abraham a su hijo, como los padres deben enseñar a su hijo. El Señor no dice en su palabra, le enseñarás a tus hijos estas palabras que no se olviden por todas las generaciones. No dice en ninguna parte que Abraham iba con su hijo, que normalmente estaba habituado a ir. ¿Cómo ellos no iban a aprender? ¿De qué ejemplo no iban a aprender sus hijos? O usted ve que ahí hay algo raro. Abraham estaba habituado. Quizás su hijo subía. Por eso nunca sospechó inmediatamente cuando fueron. Solo sospechó ya al momento de ver qué pasó. No lo sospechó antes, cuando salieron de casa a 3 días. Y quiero allí con ustedes, por favor, póngale atención. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Comienza a suceder algo raro aquí, hermano, y a pensar al muchacho, ¿qué pasa aquí? Y extendió Abraham sus manos y tomó el cuchillo para degollar. ¿A quién? A su hijo. En otras es para sacrificar o para matar a su hijo, hermano. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Fue un grito, hermano, desde el cielo, fue una voz audible. El cuchillo estaba en su mano, a punto. Y él respondió otra vez: heme aquí, Señor, con las mismas palabras que cuando él lo llamó. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. ¿Tú qué? Único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, que quiere decir también Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel otra vez, dice aquí, de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Ay, Señor, otra vez. Ahora, ¿qué me va a pedir más el Señor? Él creyó que había terminado todo ahí. Uy, aquí, uy, ¿cómo así? Me dice que me detenga, y ahora otra vez la segunda voz. ¿Cómo cree humanamente? Había algo ahí especial que estaba sucediendo en el corazón, en el yo, en la voluntad, en la fe de Abraham. Y hay muchas enseñanzas que podemos sacar de estas diferentes enseñanzas, hermanos. Solo quiero dejarles a usted lo que Dios quiere que vamos a hacer en momentos donde podamos estar en estas situaciones. Pero dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste ¿a qué? A mi voz. Hermano, lo que Dios está esperando de nosotros, que vamos a hacer, es obediencia, hermano. El hombre que obedeció, que no lo pensó,
lo pensó Abraham. ¿Qué prueba, cierto? La más grande prueba de fe que Dios haya impuesto sobre algún ser humano fue la petición de Abraham de sacrificar a su hijo amado Isaac. Todos los sueños que Abraham pudo haber tenido como hombre estaban acumulados en Isaac. ¿Cómo podía Dios hacerle semejante pedido? ¿No era por medio de este muchacho que Dios cumpliría su promesa en darle una gran descendencia? Abraham no cuestionó la orden del Señor. Muy de mañana se levantó para cumplirla. En la mente y corazón de Abraham, obedecer a Dios era más importante que sus propios sentimientos o sueños. Confiaba en que Dios iba a cumplir sus promesas aún sin Isaac. La fe siempre tiene sus pruebas. El hecho de ser cristiano no significa que las pruebas estarán ausentes de la experiencia diaria, hermano. Entre más grande la fe, tanto más grandes serán las pruebas. La prueba o la fe puede brillar a pesar de las pruebas. Si usted quitara o quitemos de la experiencia de Abraham las pruebas y observáramos que su fe no tiene ningún sentido ni significado, hermano. Si verdaderamente no hubieran estado las pruebas, su fe no tendría qué. Y lo que Dios había hecho no tendría sentido, hermano. Todo tiene un sentido. Cada momento que podemos nosotros tener tiene una situación, y es donde Dios tenemos que aprender de esa situación. No por qué, porque siempre está la pregunta: ¿por qué, Señor, me sucede esto a mí? ¿Por qué me vino esto a mí? ¿Por qué esto? Más bien, Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres que yo aprenda? Gracias, Señor, porque sé que vas a estar conmigo en esta prueba, prueba de fuego, prueba tormentosa, prueba difícil, pero Señor, tú vas a estar conmigo y yo voy a ser enseñado por ti. Y me vas a ayudar y con la instrucción tuya, Señor, voy a hacer y voy a obedecerte. La fe, a pesar de la prueba, debe glorificar a Dios. La Biblia nos habla de que Él probó, hizo esa prueba. O sea, tocó los mismos cimientos de la seguridad del creyente. Que el Dios que da las promesas es fiel, aun cuando mande a destruir las evidencias de que su promesa está siendo cumplida. ¿Seguiría Abraham adherido a Dios aunque le quitara su más querido tesoro terrenal? ¿Usted qué pensara si a usted si Dios le pidiera a usted su hijo, su hija? Los hombres paganos de ese tiempo hacían sacrificios a sus dioses, ofreciendo a sus propios hijos para víctimas, como argumento de que la vida del sacrificado servía para apaciguar a los dioses de ese pueblo en tiempo de crisis. Levíticos capítulo 20 versículo 1-15, miren lo que dice. ¿Cómo podría venir esto de un Dios que abominaba, del cual Dios aborrecía? Capítulo 20 Levítico dice: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás así mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré dentro de su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré dentro de su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. ¿Cómo podría un Dios que aborrecía, abominaba, pedirle esto a alguien? Pues déjeme decirle en Hebreos, y quiero ir terminando aquí, sellando esta parte. Hebreos capítulo 11, que no está escrito en el Antiguo Testamento, pero fíjese cómo Dios, en su iluminación, en su revelación, en el capítulo 11, que habla de la fe de estos hombres, que muchos alcanzaron cosas por la fe, pero otros no la alcanzaron.
Y dice en el versículo 17 al versículo 9: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Oiga, y aquí viene el versículo que usted, yo sé que lo ha leído, pero hoy otra vez fijemos nuestros ojos. Pensando que ¿qué? Dios, léalo conmigo usted en su texto, en su Biblia, por favor, en el celular. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió ¿qué? A recibir, hermano. ¿Ve usted cuál era la fe, la obediencia de este hombre? Que creía en el Dios Todopoderoso, que aunque hubiera el Señor aceptado eso, que no lo iba a aceptar nunca Dios, estaba probando su corazón, solamente nomás, probando su vida, su corazón. Vio que tenía temor de él, que respetaba a Dios, que lo amaba, que colocó en primer lugar antes que su hijo a él. Conoció el corazón, y eso es lo que Dios está permitiendo, que en esos momentos pueda conocer nuestro corazón, hermanos. ¿Cómo respondemos ante las dificultades, ante las situaciones? Hebreos capítulo 11, versículo 12 dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿De quién hablaba ahí? De Abraham. Pero fue consumado en la vida de Abraham. Dios lo hizo. Cierre sus ojos, por favor, conmigo allí, y démosle gracias al Señor por su palabra. Dígale al Señor: